Hola de nuevo hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vengo con un video algo diferente y trata sobre, en mi opinión, cuáles son las mejores inversiones de tiempo y dinero que podemos encontrar. Esto es en base a mi experiencia y reitero que es mi opinión. En primera instancia tenemos, número 1, la educación académica, una carrera, maestría, doctorado, una carrera técnica e incluso un oficio. También puede ser algo que tenga que ver con la administración y los recursos humanos. Cualquier educación académica que podamos tener, debido a que esto sí te abre puertas laborales. 2. Viajes. Esto para mí realmente vale muchísimo la pena, así sean viajes cortos o largos. Esto debido a que conoces nuevos paisajes, personas y si viajas a otro país puedes observar una cultura diferente a la tuya. Además de que viajar, sea en el medio de transporte que sea, es toda una experiencia y más si lo compartes con alguien, familia, amigos, pareja e incluso solo o sola está bien. También lo disfrutas. Debo confesar que en el año 2023 le agarré demasiado al gusto a viajar y que ahora comprendo por completo a las personas que lo hacen, sobre todo en avión. Este año tuve, gracias a Dios, la oportunidad de viajar por primera vez en avión y de conocer también por primera vez la Ciudad de México, la fabulosa CDMX. Damas y caballeros, bienvenidos a la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, donde También pude ir a Madera y Chihuahua. Pronto haré un video al respecto sobre mi experiencia de viajes. 3. Aprender algo nuevo. Puede ser desde hacer manualidades como tejer, dibujar, origami, entre otros. Algún curso, dicción, ortografía, fotografía, teatro, hay muchos. O también algo parecido. El fin es aprender algo nuevo. En mi caso fue tejer y tuve que comprar material y dedicarle tiempo a este aprendizaje. Lo mismo me ocurrió con escribir historias y diálogos para videos. 4. Hobbies. Esta es un arma de doble filo, debido a que en ocasiones nos excedemos con nuestros pasatiempos, convirtiéndose así en vicios y en ocasiones no nos dejan algo catalogado como beneficioso. Un ejemplo de esto son los videojuegos. Si bien se menciona que te ayuda a desarrollar reflejos al desarrollo cognitivo, social, emocional y lingüístico, que también puede ayudar a mejorar la memoria, la concentración y la velocidad de procesamiento, la verdad es que también el tiempo se te va como agua e incluso en ocasiones esto se puede traducir a una pérdida de tiempo. Contrario, y aunque se escuche feo, si lo comparamos con un hobby como lo es leer, escribir, cocinar, etc. Así que los hobbies son muy buenos, solo no hay que excedernos con ellos, no importa cuál sea, siempre todo con moderación, tanto en tiempo como en dinero. 5. Familia, amigos, pareja, en fin, relaciones sociales. Invertir en nuestras relaciones afectivas siempre es bueno, debido a que el ser humano es un ser político, social por naturaleza. Aquí igual invertimos tiempo y dinero. Está un poco de más explicar los beneficios de esta inversión, así que me voy a limitar a advertir sobre aquellas relaciones que son consideradas tóxicas, y aunque se escuche feo y mal, son aquellas que no nos aportan ni dejan nada que se considere bueno, pero también tenemos que aportar algo, así que hay que mantener los ojos abiertos a las alertas rojas o las conocidas red flags y los oídos atentos a las sonoras alarmas. Una relación, la que sea, es de dos y debe aportarse algo bueno, y a su vez tú tienes que aportar algo bueno a esa relación para que ésta sea considerada sana. 6. Cocinar. Esto siempre te va a ayudar y es una gran inversión debido a que aprender a cocinar es algo que nunca se va a terminar porque tenemos que comer siempre, y ahora aprender de uno a una serie de platillos es muy bueno, sobre todo si haces algún platillo que pocos hacen o conocen, así que invertir en ingredientes para hacerlo y dedicar tiempo para aprender es una buena inversión. Te invito a aprender a hacer un platillo que no conozcas y entre más platillos aprendas a preparar te aseguro que será mejor. Los dos que siguen son extras y van más aplicados al dinero, pero considero que son buenas inversiones a largo plazo. 7. Buena tecnología. Si bien en ocasiones se considera algo caro, al momento de invertir en esto, con el tiempo nos ahorramos mucho dinero. Un ejemplo de esto son las pilas recargables conocidas como la AA y AAA, las baterías externas recargables que te ayudan a cargar tu celular, audífonos y otros, los discos duros externos, excelentes para copias de seguridad, celular, sobre todo si tomas fotos y videos recurrentemente, o bien si lo usas para la escuela y trabajo, laptop, lo mismo que el celular, impresora, tablet, proyector y un extenso etcétera. Por supuesto, siempre y cuando sea algo que necesites de verdad, debido a que así será una necesidad, de lo contrario se convertirá en un lujo e invertir en lujos no es recomendable si quieres hacer buenas inversiones. 8. Electrodomésticos y tecnología para el hogar. Las labores del hogar no acaban, siempre tenemos que hacerlo, así que invertir en una freidora de aire que te ayude a optimizar la cocina, bueno, eso sería muy efectivo. Lo mismo pasa con un refrigerador, una Alexa, una barredora e incluso una TV inteligente, y existen más casos como los anteriores, pero al igual que el punto anterior, que no se convierta en lujo y que sea algo que de verdad necesitas. Y eso sería todo por el momento, hermosuras. Espero que les ayude. Si te gustó el video, te invito a dejar un me gusta o un comentario, a compartir con amigos y familiares y por supuesto que a suscribirte, porque esa es la forma en que me entero que te gusta este tipo de contenido. Sin más por el momento, me despido, no sin antes agradecerles todo el apoyo que ustedes me brindan. Y pues bueno, ya saben que seguimos en contacto. Recuerden luchar por sus sueños. Éxito en todo, hermosuras. Nos vemos.